Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todo el público que está aquí presente con nosotros. Mi nombre es Bruno Marcos, coordinador de gestión del Instituto de Educación Ambiental, y le damos las bienvenidas a todos en esta noche de aprendizaje. Contamos con la participación especial de Magíster Jorge Rolando Llanos García. Él es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha sido primer puesto de la maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en regulación ambiental por la Universidad Rey Juan Carlos en España. También es especialista en legislación ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente docente de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con más de 6 años de experiencia profesional en materia ambiental. El día de hoy viene a comentarnos el tema de introducción a la fiscalización ambiental. Adelante, profesor Jorge Llanos. Bienvenido. Gracias Bruno por la presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de Educación Ambiental, ¿no? Por la invitación. Siempre agradezco el poder compartir, ¿no? los pocos conocimientos que uno puede tener en la materia con pues, estudiantes, con personas del entorno, para poder así contribuir a la fiscalización ambiental, pues en la mejora de la protección también del medio ambiente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Es un taller que va a durar 1 hora, ¿no? 40 minutos aproximadamente. Vamos a dar algunas pinceladas de la fiscalización ambiental y vamos a irnos introduciendo en este taller y tratar al último de resolver sus preguntas que también puedan tener por parte de ustedes. Entonces, comencemos. Lo primero que tengo que decir es que las afirmaciones que leen en esta exposición las hago a título personal en el marco de mi libertad de expresión y no comprometen de modo alguno a la institución a la cual presto servicios profesionales al día de hoy. Tenemos allí una imagen, ¿correcto? Como pueden ver, sé que ahora la virtualidad un poco dificulta el tema de la interacción respecto de qué es lo que se podría estar apreciando en la imagen, pero quizás ustedes con sus comentarios, ¿no? A través de la plataforma de Facebook podrían ir comentando y eso sería muy interesante poderlo leer. ¿Qué podemos apreciar o qué podemos ver en esta imagen que tenemos aquí al frente, ¿no? Quizás, y tratando de ir absorbiendo sus participaciones, quizás algunos me dirán, profesor, veo, no sé, degradación del suelo, vemos que hay parte de la flora, ¿no? Que está removida, vemos pues que hay, al parecer, digamos, una actividad ilegal que se está produciendo, ¿no? Quizás sea una actividad minera, quizás sea algún otro tipo de actividad que está haciendo esta degradación de suelos a nivel nacional. Entonces, para ello, y partimos con esta imagen que me parece muy interesante y que a la vez refleja mucho lo que estamos pasando, ¿no? Si bien es cierto, quizás todos nosotros estemos ahorita en casa por la pandemia, estemos pues frente a una computadora, una laptop, ¿no? Una PC. Sin embargo, señores, muy cerca a nuestro están ocurriendo este tipo de actos. Entonces creo yo que el tema de la educación ambiental, el tema de la fiscalización ambiental, el tema de la sensibilización es crucial para comenzar y partir de ello a forjar ideas y a forjar soluciones de cambio en nuestra conducta, la llamada ecoética ambiental, de cambios en el tema de cómo actúa la administración pública a través de la fiscalización ambiental, ¿no? Y de cambios en el tema del conocimiento universitario respecto de la inclusión, por ejemplo, entre las mallas curriculares del tema de fiscalización ambiental desde el abordaje interdisciplinario. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Por ejemplo, tenemos una noticia que nos indica desde la BBC, una noticia internacional que dice Tambopata, la reserva natural del Perú, empieza a convertirse en un desierto. Entonces, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los medios internacionales ya están reportando y hace mucho tiempo vienen reportando los hechos que están ocurriendo respecto a la minería ilegal. Entonces, esto es un hecho que no puede dejarse de lado, ni tampoco puede, digamos, taparse con un dedo, ni decir que nada nos está pasando, sino que hay algo que nos está pasando y debemos de actuar desde todas las plataformas
para combatir esta degradación ambiental que el día de hoy está afectando al país. Como ven, la siguiente imagen, podemos ver quizás fauna, y esta fauna que se está impregnada con hidrocarburos, ¿no? Como pueden ver, tenemos peces, aves, tenemos, digamos, ríos impregnados con hidrocarburos. Muchos de ustedes quizás lo asocian al tema, digamos, de la parte norte del país, ¿no? En los cuales, digamos, se han convertido un poco frecuentes el tema de los derrames de hidrocarburos. Esta imagen también lo que quiere decir es qué es lo que está pasando con nuestra fauna, ¿no? No solamente es el suelo, no solamente el recurso forestal, como están viendo también estamos perdiendo los recursos hidrobiológicos, estamos perdiendo nuestra fauna, estamos contaminando nuestros ríos. Entonces, esto es un tema preocupante respecto de no solamente cómo aborda la fiscalización ambiental ese tema, sino es la remediación ambiental, ¿no? Entonces, aquí también hay otro gran, creo yo, reto en el país sobre la remediación ambiental y sobre, pues, recién ha sido aprobado también una norma respecto a los pasivos ambientales, ¿no? De manera general, teníamos ya normativa de pasivos ambientales mineros, ahora ya tenemos una normativa general de pasivos ambientales de manera general, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Quizás sería muy ligero decir que en vez de un país megadiverso nos estamos convirtiendo en un país de pasivos ambientales. Y digo muy ligero porque creo que todavía no ha sucedido ello y espero que nunca suceda. Pero sin embargo, si no actuamos, sin embargo, si no conocemos nuestra realidad, en algún momento dado las generaciones futuras nos reclamarán y nos dirán que ahora ya no seremos un país megadiverso, sino seremos un país lleno de pasivos ambientales, ¿no? Entonces es un tema un poco crudo, es un poco un tema sensible, es un tema que podría dar lugar a mucho debate, ¿no? Esta tarde, noche, mi posición no es estar de un lado u otro lado, sino es simplemente mostrarles un poco estas imágenes para sensibilizarlos y darles la importancia respecto de una actividad que es la fiscalización ambiental y cómo puede influir esta respecto a la protección del medio ambiente. Muy bien. La pregunta es de cajón, ¿no? O sea, y la voy a repetir durante la exposición varias veces, o sea, es ¿qué nos está pasando? ¿No? ¿Qué nos está pasando? El diario El País de España tiene publicado hace varios años también, es una noticia del 2018, como lo hacen también muchos medios internacionales. Los afectados por derrames de petróleo en la Amazonía peruana, correcto, tienen metales pesados en el cuerpo. Un estudio revela que casi 400, sí señores, 400 comunidades, de acuerdo a la fuente del País de España, tienen niveles superiores a lo permitido de plomo en la sangre de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, estas son noticias, quizás que cualquiera cuando lo lee diría, wow, son noticias alarmistas, quizás son noticias que están sucediendo en otro país, quizás es otra realidad. Y cuando nos fijamos bien en la noticia, y lo más triste es que medios internacionales estén diciendo cómo está la realidad peruana, cómo estamos sufriendo, lo que está pasando, la degradación ambiental, y nos está quitando la venda de los ojos que el Perú no es nuestras casas, no es solamente, digamos, las paredes que nosotros tenemos o cuando salimos las calles, las pistas, no el parque que tenemos, sino que el Perú es Amazonía, el Perú es sierra, el Perú son tantos, es un país mega diverso, tan rico, y cómo se está viniendo abajo por malas prácticas ambientales, cómo las propias personas están al día de hoy con metales pesados en la sangre. O sea, es un poco ilógico que Perú, un país mega diverso, un país rico en tantos temas forestales, de fauna silvestre, el día de hoy tenga comunidades producto de derrames de hidrocarburos con metales pesados en la sangre. Entonces resulta ser totalmente un ilógico. No llaman que la Amazonía es el pulmón del mundo. Entonces, ¿de qué pulmón estamos hablando? Si nuestras comunidades campesinas están con plomo en la sangre. Entonces, señores, esto no es fácil. Esto es para reflexionar. Esto no es solamente teoría. Creo yo que nos equivocamos muchas veces cuando creemos que sabemos fiscalización ambiental porque le damos una norma, porque pues creemos que ya con eso la teoría lo sabemos todo.
¿no? Y creo que ese quizás sea nuestro primer obstáculo para todos, hasta para mí mismo. Creo yo que en la parte práctica está lo mejor, que en conocer el país está lo mejor, que en saber qué está pasando el día de hoy en Perú está lo mejor para poder contribuir a un cambio efectivo de lo que nos está pasando. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos aquí otra foto más, que también, señores, y digamos, solamente se han mapeado el día de hoy en el país los botaderos o las áreas degradadas solo por residuos municipales. Miren, ¿ah? Solo por residuos municipales. El día de hoy en el país no tenemos un inventario de áreas degradadas por residuos no municipales. Estamos avanzando, sí, pero yo diría que estamos a un paso lento respecto de las áreas degradadas no municipales, ¿no? Las áreas degradadas no municipales. Entonces, estas áreas degradadas no municipales aún en el país no han sido mapeadas, que yo tenga conocimiento, salvo mejor parecer, o espero me estoy equivocando. Lo que sí tenemos mapeadas son las áreas degradadas, que tenemos 1555 áreas degradadas. Es decir, señores, es decir, que en el país esta foto se repite más de 1500 veces. Más de 1500 veces esta foto se repite en el país. Díganme ustedes si eso es concebible. Díganme ustedes si esto está bien. Si, si podemos seguir actuando de la misma forma o creyendo que vivimos en un mundo ideal o bonito cuando esto lo tenemos repetido más de 1500 veces en el país. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hablar de economía circular en ciudades donde ni siquiera hay un relleno sanitario? Caso Tumbes, caso Lambayeque. No hay ni un relleno sanitario, señores. No hay ningún relleno sanitario. Entonces hay muchos conceptos que sí, en la teoría son muy bonitos, ¿correcto? Yo no estoy, como les digo, en contra de la economía circular, estoy a favor, pero es solamente un decir respecto a un tema de sensibilización. Muchas veces tenemos que dejar las aulas en el sentido de dejar la teoría y comenzar a ver el lado práctico. Y comenzar a ver, y espero yo incentivarlos a que hagan tesis de cómo solucionar la problemática del país. Este es el problema. El problema no está en la teoría, el problema no está en la definición de qué es o no es un residuo sólido. El problema es cómo gestionamos estas áreas degradadas, cómo solucionamos estos problemas, cómo remediamos el río que está impactado, ¿correcto? Ese es el verdadero problema que nosotros tenemos y por eso les quiero decir el día de hoy que quizás, y espero nunca suceda, pero de ser Perú un país mega diverso, podríamos hacer Perú un mega país con muchos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, y esto es solamente lo registrado. Ahora imagínense lo que no esté registrado. Es un tema muy complejo, es un tema muy, muy crudo, es una realidad textual que se vive, que se palpa, muchas veces se niega, correcto, que muchas veces se niega, y que todos lo tomamos de una forma tan normal porque quizás no lo veamos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se van a alguna ciudad que les he mencionado respecto a que no cuenta con relleno sanitario y le preguntas a los pobladores, ¿qué opina usted de un relleno sanitario? Quizás te digan, no sé qué es un relleno sanitario. Si le dices, bueno, ¿y de un botadero? Bueno, sí, ¿dónde van los residuos? ¿Ok? Y no tienen mayor problema. ¿Por qué? Porque viven en la ciudad. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad de un botadero. Porque no conocen la afectación ambiental. Si las personas conocieran lo que está ocurriendo en los botaderos, la contaminación ambiental que está ocurriendo, serían más conscientes para generar sus residuos y quizás reciclen, reusen, reutilicen, etcétera, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco el panorama de temas reales, cosas peruanas, como les he partido en estas fotografías, que esto va a partir mucho para ver la fiscalización ambiental. Como les digo, de nada serviría mi ponencia en decirles qué significa fiscalización ambiental si no comenzaba con una introducción respecto de para qué nos puede servir la fiscalización ambiental. Muy bien. Dicho todo esto, señores,
y habiendo ya, creo yo, sensibilizado en tema de qué se entiende por fiscalización ambiental, ¿qué tenemos? Vamos a comenzar a explicar cómo se organizan las actividades de la administración pública. Y la organización de las actividades de la organización pública, señores, se dan a través de sistemas. Entonces, en Perú vamos a tener dos grandes sistemas. Vamos a tener los sistemas funcionales y vamos a tener los sistemas administrativos. Estos dos grandes grupos de sistemas que vamos a tener en Perú, por la ley orgánica del Poder Ejecutivo, van a tener características. Y esas características van a ser dos. La primera es que el sistema se crea por ley. Y la segunda es que tiene a cargo un ente rector. Y ese término me parece muy interesante, toda vez que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los cursos, siempre hablamos, por ejemplo, curso del CIA, ¿no? Curso del CINEFA, o curso de fiscalización ambiental, o curso del Sistema Nacional de Evaluación Impacto Ambiental. Entonces, pero no, digamos, cuestionamos el hecho de por qué sistema, ¿no? ¿Por qué sistema? Entonces aquí está, señores, un poco la respuesta legal del por qué sistema. Tenemos la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que son la administración pública, correcto, es cómo se organiza el Estado, el Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno, tanto local, regional como nacional, y tienen características, como le digo. Estos sistemas son creados por ley y tienen un ente rector. Entonces vamos a verlos, ¿no? Vamos a verlos. Estos sistemas son funcionales y son administrativos. El sistema funcional es porque te va a permitir dar cumplimiento a una política pública. Y los sistemas administrativos son aquellos que están relacionados con el tema de tesorería, contabilidad, etc. Entonces, en el caso peruano tenemos la Política Nacional del Medio Ambiente. Y esta Política Nacional del Medio Ambiente nos haría ver que todos los sistemas que nosotros conocemos en materia ambiental son sistemas funcionales, porque van para el cumplimiento de la política del medio ambiente. Y en Perú se tiene aprobada la política del medio ambiente mediante Decreto Supremo número 012 del 2009-MINAM. Muy bien, y aquí es una imagen donde nosotros tenemos digamos, a los sistemas y tenemos a sus entes rectores, que también es muy conocido por parte de ustedes, que tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que tiene su ente rector la ANA, tenemos al CINIA, al Sistema Nacional de Información Ambiental, cuya ente rector es el MINAM, tenemos al SINAMPE, correcto, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo ente rector es el CERNAM. Tenemos al CIA, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo ente rector es el MINAM, y tenemos al CINEFA, correcto, cuyo ente rector es el OEFA. El día de hoy nos abocaremos a hablar un poco más del CINEFA en unos aspectos introductorios. Primero, la ley de creación. El CINEFA ha sido creado mediante la ley 29325. Esta ley es del año 2009, correcto, y tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, es decir, de la normativa ambiental en general. Esta ley obviamente ha sufrido modificaciones, la más significativa ha sido en el año 2013, a través de la ley 30.011. Esto no quiere decir que haya sido la única modificación, ha recibido más modificaciones en algunos artículos en específico. Muy bien. Tiene un ente rector. El ente rector del CINEFA es el OEFA, cuya, digamos, ente se convierte en la autoridad técnica normativa a nivel nacional. ¿Por qué, profesor? Por la función que ha sido atribuida por parte de la LOPE como característica de los entes rectores de los sistemas que están establecidos, ¿no? Ahora, la conformación del CINEFA. El CINEFA se conforma por el Ministerio del Ambiente, se conforma por el OEFA y se conforma por las CEFAS. Vamos a desarrollarlo. En el caso del OEFA, el OEFA fue creado el 14 de mayo del 2008 a través del Decreto Legislativo 1013, que aprobó la organización y funcionamiento del MINAM. Es decir, en la misma norma de creación del MINAM, pues se crea
el OEFA, ¿correcto? Se constituye como un organismo público técnico especializado con personería jurídica, derecho público interno adscrito al MINAC. Cabe precisar que el OEFA comenzó sus funciones respecto de la fiscalización ambiental en el año 2010. Profesor, ¿por qué en el año 2010? Porque en el año 2010 fue la primera transferencia de competencias por parte de Ocinermin en el tema de minería. Entonces, se crea en el año 2008, pero es hasta el año 2010 cuando ejerce por primera vez de forma material la función de fiscalización ambiental en temas mineros. Aparte de ello, señores, el OEFA tiene funciones como ente rector del CINEFA. Tiene dos grandes funciones como ente rector del CINEFA, la función normativa y la función supervisora AF. Dentro de la función normativa comprende la facultad de dictar normas, correctos lineamientos, guías, para, digamos, regir, ordenar el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Entonces es la función normativa que tiene el OEFA al día de hoy. Y una segunda función que tiene es una función de segundo piso, digámoslo por así decirlo, una función de supervisión de segundo piso, que comprende en la facultad de realizar supervisiones, es decir, el seguimiento para verificar el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de otras EFAs de ámbito nacional, regional o local, ¿no? Para así asegurarse que, digamos, el sistema también funcione de forma acorde a nivel nacional. Esto es un pequeño aporte, digámoslo, para mejorar el tema de la interoperabilidad entre la Contraloría y el OEFA. Como ustedes sabrán, luego de que se hace una supervisión o una entidad de fiscalización ambiental, el OEFA comunicará, en caso de verificar incumplimientos, ¿no?, a la Contraloría para que puedan iniciar las investigaciones correspondientes. Entonces, lo que se considera como aporte es que pueda haber una mejor herramienta de comunicación entre ambas entidades. Ahora bien, ¿qué son las entidades de fiscalización ambiental? ¿No? Son entidades públicas con una o más funciones de fiscalización ambiental y estas van a ser de varios niveles de gobierno. Tenemos al OEFA, que tiene funciones de fiscalización ambiental transferidas de los ministerios. Tenemos a los gobiernos locales, como son las municipalidades, tenemos al gobierno regional y tenemos a los gobiernos nacionales, como lo son los ministerios. Por ejemplo, profesor, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de EFAs, por ejemplo, a nivel nacional. La ANA supervisa la calidad de recursos hídricos. Regional, por ejemplo, los gobiernos regionales fiscalizan la pequeña minería y minería artesanal. Tenemos a nivel local, por ejemplo, las municipalidades distritales fiscalizan el ruido generado en su jurisdicción. Y por excepción pueden considerarse EFAs, por ejemplo, la Dirección General de Minería y la Dirección de Capitanía de Guardacostas. Son órganos de línea que tienen competencias exclusivas respecto a estos puntos y pues se ha considerado por excepción como EFAs a estas direcciones que pertenecen a ministerios. Ahora bien, toda entidad de fiscalización ambiental tiene que planificar su supervisión. Es decir, tiene que estas supervisiones, esta fiscalización tiene que ser programada, tiene que ser ordenada, ¿correcto? Para que se pueda ver bien el presupuesto, para que se pueda ver bien cuántas acciones se va a realizar al año, qué tipo de acciones va a realizar, los recursos que va a gastar. Entonces, para ello tenemos este instrumento que es el PLANEF. Es un documento de planificación por la cual cada EFA planifica de forma anual sus acciones de fiscalización ambiental. Ahora bien, creo que esta PPT cae madura en razón de lo que ustedes ya pueden saber o entender o lo que hemos ido viendo respecto a qué se entiende por fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental, señores, es una acción de control, ¿sí? Es una acción de control. Y esta acción de control que tiene la fiscalización ambiental tiene una finalidad: garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
a cargo de las, digamos, empresas que ejercen, digamos, alguna actividad económica en el país. Esta fiscalización tiene dos sentidos, tanto el sentido amplio como el sentido estricto. Vamos a verlo un poco más en detalle. En sentido amplio comprende macroproceso, que puede ser la evaluación, la supervisión y la fiscalización en sentido estricto. Y en sentido estricto, en específico, solamente la facultad de investigar y dar sanciones administrativas o la de imponer medidas correctivas en caso corresponda. Para ello se cuentan con tres, digamos, regulaciones respecto a estas funciones. Tenemos en la parte de evaluación, tenemos la resolución de Consejo Directivo número 013 del 2020, que es una última resolución que se ha aprobado. Tenemos la supervisión, que es la resolución de Consejo Directivo número 006 del 2019 de OEFA. Y tenemos la de fiscalización, que es un poco más antigüita, que es la 027 del 2017 de OEFA, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a desarrollar de forma muy sucinta cada uno de estos aspectos. ¿Qué es la evaluación ambiental? ¿No? Es verificar o dar un diagnóstico del estado de la calidad de los componentes ambientales. Por ejemplo, aire, agua, suelo, ¿no? Con información generada de esta evaluación ambiental, ¿no? Entonces, tengo que generar información para darle un diagnóstico. Cómo está la calidad del aire en cierto momento, en cierta ciudad, en cierto distrito, para poder adoptar luego acciones. ¿Qué tipo de acciones de supervisión? ¿A quiénes? A los administrados que estén involucrados, que estén cercanos, que quizás por allí provenga la fuente de contaminación para que el diagnóstico de la calidad ambiental se encuentre de una forma degradada. ¿Qué es la supervisión ambiental? Es verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Entonces creo yo que cae de madura la pregunta, profesor, ¿qué es una obligación ambiental fiscalizable? Es algo que debe cumplir el administrado. Pero, ¿cuáles son las fuentes de la obligación ambiental fiscalizable? Pues tenemos la normativa ambiental, por ejemplo, la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tenemos los instrumentos de gestión ambiental, y tenemos los mandatos o medidas administrativas. ¿Pueden existir otros más? Sí, pero de forma didáctica, digamos, mencionemos esos tres. Entonces, ¿en qué consiste la función de supervisión? De verificar que esté cumpliendo el administrado. En ello consiste esta función de supervisión. Estas obligaciones fiscalizables, como les he mencionado, se podrían encontrar en la normativa, instrumentos de gestión ambiental y medidas administrativas que se puedan dictar u otras. En el tema de las medidas administrativas, tenemos medidas administrativas que se pueden dictar en la etapa de supervisión, como es el mandato de carácter particular, el requerimiento de actualización de instrumentos de gestión ambiental y las medidas preventivas, ¿correcto? El mandato de carácter particular tiene como finalidad pedir información al administrado para garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental, ¿no? Por ejemplo, un estudio técnico, por ejemplo, un monitoreo de X parámetros. Los requerimientos de actualización del instrumento de gestión ambiental se van a dar cuando en el campo se encuentran impactos, digamos, o se encuentran que los impactos ambientales son diferentes a los contemplados, a los impactos de su estudio de impacto ambiental. Entonces, va a requerir una cierta actualización, una cierta modificación en cierta parte del estudio, toda vez que no coincide lo que ha declarado un poco con lo que se ha encontrado en la práctica. Y las medidas preventivas son ante un riesgo inminente, ¿no? Yo tengo un riesgo inminente de que suceda algo y pues tengo que dar una medida preventiva con la finalidad de prevenir el posible riesgo o daño de originarse, digamos, un impacto ambiental negativo, y es por ello que tengo que adoptar una medida preventiva. La función de fiscalización ambiental en sentido estricto. Este término parece muy largo, pero a la vez es un poco más fácil, respecto de que esta función comprende la facultad de la administración de poder investigar y poder decirle al administrado, mira, yo creo una presunta infracción, yo creo que tú has cometido o has incumplido tal obligación. Le va a dar plazo al administrado para que se defienda, para que presente sus descargos, ¿correcto? Y luego, después de eso, tomará una decisión a través de la autoridad decisora, ¿correcto?
y le dirá, ¿sabes qué? Te declaro con responsabilidad administrativa, es decir, declaro que has incumplido tu obligación, ¿correcto? O le dirá, ¿sabes qué? No, efectivamente, tú tienes la razón, nosotros no hemos logrado corroborar que tú hayas incumplido esa obligación planteada. Por ello, se archiva también el procedimiento administrativo sancionador. ¿Eso qué quiere decir? Que no en todos los procesos, administrativos sancionadores, todos tengan que terminar en multa o en sanción, ¿correcto? Eso no es correcto, sino que es justamente la potestad, la facultad que tiene la administración de investigar, ¿no? De investigar y de considerarlo pertinente imponer una sanción cuando el caso lo requiera. Aquí también tenemos algunas medidas que se pueden dictar ya dentro del proceso de administrativo sancionador, como son la medida cautelar y son la medida correctiva, que justamente van para corregir, disminuir los daños ambientales que se han podido producir producto de la operación ambiental. Entonces aquí tenemos una idea que redondea lo que estamos diciendo, que es que el procedimiento administrativo sancionador es el proceso que conduce a determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones y la aplicación de sanciones correspondientes, ¿no? Tenemos esta parte que nos resume muy claramente el tema de la fiscalización ambiental en sentido estricto. Muy bien, vamos a abordar en estas últimas láminas un poquito más de la función de supervisión. Esta función de supervisión, como les mencionaba, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados, y también tenemos principios como costo, eficiencia, preventivo, correctivo, orientación a riesgos, promoción de cumplimiento, regulación responsiva, ¿no? Principios que van a guiar, iluminar este proceso de supervisión. Vamos a tener una serie de definiciones respecto de la supervisión ambiental, ¿no? ¿Quién es un administrado? Puede ser una persona natural o jurídica que haga una actividad económica, que desarrolle una actividad económica que esté sujeta a supervisión. ¿Quién es la autoridad de supervisión? Pues en el caso en específico, y hablando de OEFA, va a ser el OEFA o la EFA competente, ¿correcto? Que puede ser a nivel nacional, regional o local. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus leyes que le otorgan competencias. ¿Qué es una obligación ambiental fiscalizable? Lo habíamos dicho, proviene de normas, instrumentos, correcto, mandatos o medidas. Acción de supervisión, todo acto del supervisor para poder verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. Muy bien, eso es un poco más amplio, pero vamos a hablar de manera general respecto a la supervisión, conjunto de acciones desarrolladas para verificar justamente las obligaciones ambientales fiscalizables. La unidad fiscalizable, ¿una empresa puede tener varias unidades fiscalizables? Es correcto, una empresa puede tener varias unidades fiscalizables. La unidad fiscalizable es el espacio físico donde el administrado desarrolla su actividad. Componente ambiental, ¿no? Componente de la unidad fiscalizable es una cierta área dentro de este espacio físico. Componente ambiental, creo que ustedes lo saben mucho más que yo, es el aire, agua, suelo, flora y fauna. Punto de monitoreo, lugar donde se desarrolla el muestreo. El expediente de supervisión, conjunto de actos ordenados. El plan de supervisión es donde es el documento mediante el cual se va a elaborar, digamos, estas primeras líneas de supervisión respecto a qué se va a supervisar, cuándo se va a supervisar, cuáles son los requerimientos que se van a necesitar para supervisar. El acta de supervisión, un documento súper, archi, mega, hiper importante, ¿correcto? Donde tienen que consignarse los hechos a detalle. Es más, por el acta de supervisión podemos llegar luego al Tribunal de Fiscalización Ambiental y con muchas falencias que se hayan podido ver, advertido en el acta de supervisión. Informe de supervisión, documento técnico legal de la autoridad supervisora donde ya se madura todo lo que se encontró respecto al acta de supervisión.
Los sujetos de la supervisión, tenemos tanto al supervisor como al administrado, ¿no? Respecto de ello, y vamos a tener varias facultades por parte del supervisor. Quiero detenerme en el proceso para con ello también dar fin por el tema de la hora. Vamos a detenernos acá en el proceso. Entonces, y ya para ir cerrando esta exposición y quizás resolver algunas preguntas también por parte de, digamos, de los asistentes, tenemos que los tipos de supervisión van a ser dos, ¿no? Vamos a tener una supervisión regular y vamos a tener una supervisión especial. ¿Cuándo se da una supervisión regular? Una supervisión regular se va a dar cuando yo la tengo planificada, cuando yo la tengo programada. Y allí regresamos un poco al punto de dónde programo, dónde planifico, dónde programo mis acciones de fiscalización ambiental. Y el documento por excelencia para programar, para planificar mis acciones de fiscalización ambiental es el PLANEFA. Entonces entendemos que las supervisiones regulares son aquellas supervisiones que se encuentran programadas, planificadas en el PLANEFA. ¿Y cuándo es una supervisión especial? Cuando va a obedecer a un tema de una denuncia ambiental, una emergencia ambiental, algún pedido especial, alguna mesa de trabajo, mesa de diálogo, etc., ¿no? Una circunstancia extraordinaria. Entonces, vamos a tener ahora, esos son los tipos de supervisión. Y vamos a tener dos, digámoslo así, acciones de supervisión. Estas acciones de supervisión, nosotros tenemos, pueden ser dos. Pueden ser en gabinete y pueden ser in situ. Entonces, la de gabinete es ver información que se le ha requerido al administrado o con la cual se cuenta y no se sale a campo. Por ejemplo, el día de hoy con el tema del COVID, pues la mayoría de supervisión son de gabinete. Es revisión de información, ¿correcto? Como su mismo nombre lo dice, en gabinete, sin viajar. Y luego tenemos el tema de in situ, ¿no? El tema de in situ es ya ir al mismo sitio, ¿no? Ir al mismo sitio. Entonces, tenemos estos dos tipos de acciones. Profesor, ¿se podrían dar los dos tipos de acciones en una supervisión? Por supuesto que sí. Es decir, ¿podría yo tener una supervisión de tipo regular con una acción de gabinete y con una acción in situ? Totalmente sí. Correcto. Igual en el tema de una supervisión especial, ¿correcto? ¿Puede tener esta supervisión especial acciones de gabinete? Sí. ¿Puede tener acciones de supervisión in situ? Sí. ¿Puede tener los dos tipos de acciones? Totalmente sí. Totalmente sí. Y muy bien. Con este cuadrito sería mi diapositiva final que quiero explicarles, también por la hora y para poder atenderlos también ustedes en algunas consultas que puedan tener. Es lo siguiente. Las etapas de la supervisión. ¿Correcto? Tenemos que vamos a tener 3 etapas en la supervisión. La etapa preparatoria, la etapa de ejecución y la etapa de resultados. Dentro de la etapa preparatoria vamos a tener el plan de supervisión. Y dentro del plan de supervisión vamos a tener que se va a formar el expediente. Es aquí, en esta etapa, que es una de las más importantes de la supervisión. En esta etapa es en las cuales ustedes tienen que ver todos los detalles de la supervisión. Y no solamente los actuales, sino que ver todos los antecedentes. Y cuando hablamos de antecedentes,
hablamos, por ejemplo, de procedimientos administrativos sancionadores que ha tenido la empresa. Entonces tenemos que ver en qué ha sido sancionado. Tenemos que verlo, tenemos que revisarlo. Tenemos que ver las denuncias ambientales. Tenemos que ver con cuántas denuncias ambientales cuenta el administrado y no solamente el número, saber en qué materia, qué pasó. Tiene denuncia ambiental de ruido, tiene denuncia ambiental por emisión de material particulado. Entonces me va a ir guiando respecto yo de decidir qué componentes de la unidad fiscalizable tengo que ir a supervisar. ¿Correcto? Entonces tengo que hacer una revisión de los procedimientos administrativos sancionadores que ya han concluido, tengo que hacer una revisión de las denuncias ambientales con las que cuenta el administrado, tengo que ver mi tema logístico, es que tampoco puede ir en cualquier momento, es que tengo que ver el presupuesto, tengo que ver el tema logístico, tengo que ver cuándo voy a ir, cómo me voy a desplazar, es que hacer todo un plan, ¿correcto? Entonces, todo el tema logístico, por ejemplo, ¿va a requerir toma de muestras o no vas a requerir toma de muestras? Porque, por ejemplo, va a ser muy complicado de que llegues al campo o vas a ver un vertimiento, vas a ver, no sé, un efluente y resulta que no llevas los, digamos, por así decirlo, los materiales para la toma de muestras. Entonces, digamos, supervisión podría decirse que está a medias. Entonces es por ello que si vamos a ver efluentes, no lo sé, o si voy a ver yo ruido, pues tengo que hacer las gestiones para llevar un sonómetro, ¿correcto? Voy a ver pH, tengo que hacer las gestiones para llevar un pHímetro o llevar un multiparámetro. Entonces tengo que ver las gestiones necesarias de manera técnica y legal respecto de lo que voy a ver, respecto de lo que voy a supervisar. Y no solamente ello, es que aquí en la etapa preparatoria tengo que definir qué es lo que voy a supervisar. Y parece sencillo, parece fácil, pero en una unidad minera, por ejemplo, es muy difícil, porque en una unidad minera yo quizás tenga 50 componentes ambientales. Tengo el Tajo 1, el Tajo 2, el Tajo 3, tengo el depósito de Montes 1, 2 y 3, tengo la relavera, tengo la planta concentradora, tengo la pozo X y Z, tengo los campamentos, tengo el grifo, tengo muchos componentes ambientales. Tengo el polvorín, tengo acá, tengo el stockpile, tengo varios componentes. Y no puedo ver todos porque es un área demasiado grande, ¿correcto? Entonces tengo que centrarme y priorizar mi supervisión a los componentes que realmente requieran o que podrían ser un riesgo de afectar el tema ambiental. Y tengo que no solamente describirlos o decirlos, voy a ir a ver este componente, sino que tengo que ver la matriz de obligaciones ambientales. ¿Qué es lo que voy a supervisar? ¿Cuáles son los compromisos del administrado frente a ese componente? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer cunetas, tenía que darle mantenimiento a la cuneta cada 6 meses, ¿correcto? Es distinto que yo vaya y vea una cuneta y resulta que el mantenimiento era cada año, y sí le había dado el mantenimiento el último año. Entonces tengo yo que identificar cuáles son los compromisos ambientales asumidos por el administrador, que mayormente se va a encontrar en una matriz de obligaciones ambientales fiscalizables con la que cuenta. Pero tengo que revisarla previamente. ¿Y por qué, señores? Porque se han dado casos, ya, que ya se han visto luego en el tribunal, que resulta que el estudio ha cambiado, que resulta que el administrado ha hecho una actualización, que resulta que el administrado ha hecho una modificación. Y entonces lo que pasa es que las obligaciones han cambiado y ya no son las mismas obligaciones. Y esto, si es que se lleva una supervisión y se lleva acta, pues estaría yo presumiendo que estén cumpliendo obligaciones de las cuales ya no cuenta. Y es un tema complejo, por eso es que la parte preparatoria, la parte de la planificación, a mi juicio personal, yo diría que es el cerebro de la supervisión. De aquí, de esta pequeña parte, va a depender toda la supervisión, lo exitosa o no que sea, sin disminuir a las demás partes, obviamente. Pero yo creo que esta parte es la más importante en la supervisión ambiental. Entonces, por ello que centraba un poco más de mi tiempo en esta parte, en la parte preparatoria, para que ustedes vean que la supervisión ambiental, más allá de que también sea planificada en el Planefa, tiene que ser preparada, tiene que ser pensada, tiene que ser estratégica, ¿sí? No se puede salir a campo así nomás, no se puede salir a campo sin un plan, no se puede salir a campo sin saber qué componente se va a ver. Tiene que ser una supervisión estratégica, pensada, con criterio técnico, con aplicación de principio de orientación a riesgos,
¿correcto? Tiene que ser una supervisión lo suficientemente madura para que pueda cumplir con los objetivos de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte del administrado. Luego de haber elaborado un muy buen plan de supervisión, nos vamos a la etapa de ejecución. Nos vamos a la etapa de ejecución donde ya vamos a ejecutar el muy buen plan elaborado que tenemos. Y como bien lo habíamos dicho en la parte anterior, teníamos dos, ¿no? Tenemos la acción de supervisión in situ y tenemos la acción de supervisión en gabinete. Si yo he preparado un buen plan de supervisión, voy a saber qué información es la que requiero para poder comprobar el cumplimiento de la obligación ambiental fiscalizable. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar que yo tenga la obligación ambiental fiscalizable, pero que no pida el documento que acredite la obligación ambiental fiscalizable, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tenía que haberle hecho mantenimientos a las cunetas, vamos a ponerlo así, ¿ya? Pero sin embargo yo no pedí el último reporte de mantenimiento de cunetas, no lo sé, estoy poniendo un supuesto, ¿no? Entonces tengo yo que pedir, estamos haciendo un supuesto un poco práctico, ¿no? Que pedir la información que sustente el cumplimiento de la obligación ambiental fiscalizable. ¿Por qué? Para poder armar bien mi estrategia, para poder bien comprobar, ¿sí? El acta de supervisión, por eso es quien dirige la supervisión, es la administración pública. Es decir, siempre a mí me gusta poner ejemplos caseros, ¿no? Supongamos que ustedes le dicen, bueno, ustedes tengan un hermano, tengan una hermana, ¿no? Menor, y ustedes son los hermanos mayores, y van a verificar la limpieza del cuarto, ¿no? Y ustedes obviamente conocen el cuarto, ¿no? Entonces, es como que ustedes ya conocen el cuarto, y de frente se van justo al sitio donde, pues, por allí, ¿no? Detrás de ese cuadro, allí estaba sucio. Pero ¿cómo es que llegaron a ese punto tan rápido? Ah, es porque hicieron una buena planificación, es porque ya lo tenían previsto, ya lo tenían mapeado, ¿correcto? Y no solamente ello, sino que saben cómo demostrarlo. Es que toman una foto antes, es que toman una foto después. Igual, aquí en la etapa de ejecución, es la estrategia de cómo comprobar el cumplimiento o el incumplimiento de una obligación ambiental fiscalizable. Es la estrategia de cómo presento mis medios probatorios. Es la estrategia de si mis fotos están georreferenciadas. Es la estrategia de si mis fotos están fechadas. Es si mis fotos tengo una foto de cercanía, una foto de alejamiento, una foto panorámica. ¿Correcto? Si tengo la georreferencia. Entonces son muchos factores que van a determinar el hecho de que yo pueda poder probar un hecho. Entonces, señores, no se trata simplemente de ir, levantar un acta y decir, esa es una supervisión ambiental, sino que creo yo, en una humilde opinión, que la supervisión ambiental conlleva un trabajo más allá conlleva un trabajo de ser más exhaustivos, de ser muy prolijos en el detalle de la información y en poder llegar de una mejor manera para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del administrado. Y por último, ya me quedan pocos minutos y espero también ya ahora sí ya poder terminar para poder resolver algunas preguntas, ¿no? Tenemos la etapa de resultados. Dentro de la etapa de resultados tenemos el informe de supervisión, que es un documento técnico legal, es decir, elaborado por un ingeniero y un abogado. En este informe, señores, se plasma, ¿no? Mayormente lo que se ha encontrado en el acta de supervisión, con una connotación jurídica, de un presunto incumplimiento a una obligación ambiental. Este informe de supervisión es muy, pero muy importante, porque va a depender de este informe de supervisión que recomiende o no recomiende el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces creo yo que este informe de supervisión va a marcar un hito, es decir, un antes y un después en la supervisión ambiental. De este informe de supervisión va a depender si el administrador se enfrenta a un proceso administrativo sancionador con los plazos y los trámites que requiere, o si no, va a requerir un procedimiento administrativo sancionador y puede ser verificado el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Este informe de supervisión
tiene que ir muy acorde al acta de supervisión que se haya podido verificar en campo de dichos incumplimientos o al tema de la acción de gabinete que también se haya podido verificar la información, digámoslo, en gabinete. Entonces, de este informe de supervisión va a ser, digamos, la pieza clave para el proceso de supervisión en adelante. Bueno, dicho esto, y también la hora creo que hemos estado un poco precisos, Bruno, ya de mi parte, agradecerles y más bien quedo atento a alguna pregunta, alguna inquietud que tengan por parte de los estudiantes, muy encantado de poderlas absolver. Y gracias, Bruno y compañeros, por la invitación. Muchas gracias, profesor, profesor Llanos. Pasamos a la diapositiva principal, a la primera diapositiva, para poder absolver algunas dudas de manera rápida. Y agradecerle también por su presentación muy enriquecedora en esta noche de aprendizaje, ¿no? Junto con los embajadores que se encuentran aquí presentes y también a todo el público que nos está escuchando vía Facebook Live. Empezamos con la pregunta de Catherine Esther Mejía Quilbonio, quien es estudiante de Ingeniería Ambiental de San Marcos. Pregunta: profesor, buenas noches. De acuerdo al artículo 31 de la Ley General del Ambiente, el ECA no se puede sancionar salvo se demuestre que existe causalidad entre la actuación y transgresión de dichos estándares. ¿Existe algún caso en el cual se haya sancionado en función a eso? Sí, gracias, Catherine, ¿no? Gracias, Catherine, por la pregunta. A ver, les explico un poquito, y lo que dices es cierto, igual para ponerlo en contexto a todos, ¿no? El artículo 31 de la Ley General del Ambiente te dice que ninguna autoridad administrativa, ¿no?, podrá sancionar, ¿no?, en el tema del incumplimiento del estándar de calidad ambiental. Dice, ¿no?, salvo que se demuestre el nexo causal, ¿no?, el nexo causal respecto de ello, ¿no?, respecto a ello, y que pues, digámoslo así, te permita verificarlo. En el Perú, el día de hoy, respecto a nexo causal y, digamos, el incumplimiento del ECA, vamos a decirlo de alguna forma, hay ya mucho avance respecto de ello, ¿no? Uno de los grandes avances, o digamos una práctica que se hace muy a menudo, o una actividad, por así decirlo, que sanciona por incumplir el ECA, pero más que el ECA es una propia ordenanza municipal que ellos han ordenado. Entonces quizás allí el tema jurídico de cambio, ¿no? Ya no es por incumplir el ECA, sino es por incumplir la ordenanza que reconoce el ECA, por así decirlo. Ya es el tema de ruidos, ¿sí? En el tema de ruidos tenemos el ECA, ya, correcto, que es el 085 del 2003, si no me equivoco, PCM, ya el decreto supremo. Entonces, en el tema del ECA tenemos nuestro cuadrito, ¿no? Por zonificaciones, residencial, comercial, industrial, etcétera. Y tenemos los decibeles, ¿no? 50, 60, 70. Muy bien, entonces las municipalidades, correcto, van con su sonómetro, hacen su medición y se basan en la norma técnica peruana, ¿no? La ISO 1996 parte 1 y la ISO 1996 parte 2, que han sido actualizadas reciente por el INACAL, ¿no? Entonces, yo no soy, como digo, ingeniero ambiental, yo soy abogado, pero igual lo que me comentan, digamos, es lo siguiente, ¿no? Que hay una fórmula para poder obtener el sonido específico, ¿correcto? No creo que, si no me equivoco, es un poco como que el sonido total menos el residual y sale el específico o algo así. Digamos, hay una fórmula dentro de estas normas técnicas para poder hallar este sonido específico, que es justamente el sonido de la fuente, ¿correcto? Con la cual se estaría demostrando el nexo causal, que es exactamente tal, ¿no? Hay también una fórmula de la incertidumbre. Es un poco raro que un abogado esté exponiendo estos temas, pero es importante decirlo, ¿no? No lo puedo decir más a profundidad porque no es mi profesión, pero sí, o sea, entre más técnicos hay una incertidumbre y hay también unos ciertos, esta norma técnica prevé unos ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, si está sobrepasando de 0 a 3 decibeles, de 3 a más decibeles, etcétera, y se considera pues la fuente en específico y con ello se determina el nexo causal.
y es por ello que se sancionan el día de hoy en materia de ruidos, pues a los administrados por parte de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como bien ellos lo tienen reconocido en sus ordenanzas de ruido, la mayoría de las municipalidades, pues el día de hoy sancionan por el incumplimiento de la ordenanza de ruidos, pero no es como que digamos directamente al ECA, ¿no? No es como directamente al ECA. Ahora, si es que más no me falla la memoria, hay un caso relacionado así directamente, ya, pero tampoco no es por infracción al ECA en sí mismo, sino por infracción al reglamento de gestión ambiental de una actividad y, o sea, el ECA hacía incumplir este reglamento por las normas ambientales, por el principio de responsabilidad ambiental, que se dio hace un par de años respecto a la emisión de material particulado. Es una resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental, ¿no? Que también si gustas por interno o algo, nos facilitas tu correo o algo y también te la podríamos facilitar para que la puedas estudiar, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco, pero quizás en la práctica sería interesante observar tu pregunta con el tema de todos los gobiernos locales que el día de hoy sancionan por, bueno, no incumplir el ECA, pero incumplir la ordenanza que reconoce el ECA en todos los distritos, ¿no? Y eso es lo que tenemos el día de hoy, sí. Excelente, profesor. Y justo ahí Catherine está agradeciendo también. Ahora pasamos a una última pregunta porque también ya estamos con el tiempo. De Erika Quispe. Nos comenta, profesor, si en un área existen varias industrias, por ejemplo, que emiten plomo, pero todas cumplen los LMP, y a la hora de hacer un monitoreo de la calidad del aire, los valores del ECA son sobrepasados. ¿Se podría sancionar a alguna de las empresas y qué acciones procederían? Ya, Erika, muy buena pregunta, gracias por la pregunta. En principio, digamos, no habría una sanción, digamos, de esta forma, salvo, como lo bien estaba la pregunta de Catherine, exista un nexo causal, es decir, que se determine que tal o cual empresa, correcto, contribuyen a la elevación de este estándar de calidad ambiental. Ahora bien, lo que sí te dice también la norma del ECA, si no me equivoco muy bien, o el tema del CIA, nos habla de cuando existe una zona en la cual se ha sobrepasado el ECA, ¿ya? Y es un tema bien interesante porque, si no me equivoco muy bien, lo digo en líneas generales, digamos, ya no se puede permitir que pueda haber mayor actividad económica en esa zona. Entonces, es justamente ahí, creo yo, que falta una regulación respecto de ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener una zona acústicamente saturada, ¿sí? El tema de la saturación, el tema acústico, estamos hablando de una zona con mayor a 80 decibeles en ruido, ¿no? Entonces, estas zonas acústicamente saturadas, correcto, con el tema de ruidos, ya, lo que te va a hacer es que ya no puedas haber, digamos, y está superando el ECA, obviamente, ¿no? Que ya no pueda haber una actividad allí, pero lo que pasa está que eso tiene que ir de la mano con la regulación a la interna, es decir, con las ordenanzas que se tenga la municipalidad, etcétera, para ya no dar más licencias, etcétera, en el país. Ahora, si me preguntas si eso pasa en la realidad, en la práctica, pues no pasa, ¿no? O sea, en la realidad o en la práctica donde hay una industria, pues hay 10, y donde hay 10, hay 100 industrias, y así, y cada vez hay más, ¿no? Es como que, digamos, únanse todos a la fiesta a ver quién contamina más, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Hay una empresa que está a los pies de un río y está botando sus vertimientos y pues al costado se le pone otra, y luego ya no son dos, son tres y todos felices, ¿no? Es un tema un poco triste, lamentable, ya porque justamente se está viendo ello. Entonces allí creo yo que también junto con la pregunta de Catherine, el día de hoy en el Perú debemos avanzar, creo yo, en el tema de demostrar los nexos causales. O sea, y eso es, creo yo, un gran reto hasta para el tema del órgano jurisdiccional en los casos de los delitos ambientales, ¿no? En el tema justamente de determinar el daño ambiental, es un reto en el país. O sea, muchas empresas se salvan por muchas, digamos, interpretaciones que se le puede dar a la normativa respecto de si están generando efectivamente un daño ambiental o no. Por ejemplo, es más, hasta hay mucho cuestionamiento de si incumplir el LMP de verdad configuraría un daño ambiental o no. Entonces lo que la empresa te dice, oye, mira, yo incumplo el LMP, pero estoy incumpliendo la norma, más no estoy generando una degradación del medio ambiente, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es decir, estás incumpliendo el ECA, entonces sí estás degradando el medio ambiente.
pero para yo decir que estás incumpliendo el ECA, pues tengo que demostrarte el nexo causal, entonces tengo que demostrarte el nivel de aporte que digamos sobrepase o que llegues a pasar. Y pues en el tema de aguas, por ejemplo, necesitamos tesis, necesitamos temas en el tema de zona de mezcla, ¿no? Correcto, y por tipo de contaminante, porque como ustedes saben, se derrama el contaminante, va a haber una zona de mezcla del contaminante con el cuerpo hídrico y luego pues va a sedimentar, etcétera. Pero cada contaminante es diferente, por ejemplo, el cianuro va a reaccionar de una manera diferente, el mercurio igual, etcétera. Entonces tenemos que tener más tesis en el país, creo que necesitamos más investigación respecto a ello, igual con el tema del aire, la pluma, etcétera, ¿no? O sea, ver muchas cosas de análisis, de dispersión, hasta dónde puede llegar, etcétera. Justamente estoy trabajando con un grupo de investigación que estaba viendo el tema del polvo sedimentable, ¿no? Que es digamos, este material particulado mayor a PM10, ¿no? Que es un polvo mayor a PM10. Estábamos viendo un paper muy interesante respecto de ello. Entonces, creo yo que falta mayor investigación en el país respecto a ello, igual como el tema de ruidos, ¿no? Bueno, tenemos las normas técnicas que nos dan luces y ese tema, pero creo yo que deberían haber más talleres para poder hallar el sonido específico y poder, digamos, darte las nociones de la causalidad en el tema de ruidos, ¿no? Porque también hay mucha mala praxis por parte de la municipalidad, toda vez que no saben manipular un sonómetro. O sea, estoy hablando en un tema general, ¿sí? Hipotético, no se malinterpreten mis palabras, no quiero aludir a ninguna municipalidad en concreto, sino, digamos, puede ser un término general en el sentido de que quizás se ponga un sonómetro y lo que pasa es que se lea solamente la pantalla, ¿correcto? Y se tome nota digamos, los decibeles que salen en la pantalla del sonómetro y no se haga un mayor análisis, ¿correcto? Cuando eso no lo es, ¿no? En la práctica hay que hacer todo un análisis con un software especializado en el tema de ruidos, ¿correcto? Y poder determinar obviamente los picos, ¿correcto? El L90, el L10, etcétera. Hay hasta otra metodología con el tema de análisis de frecuencias, ¿no? Las octavas, etcétera. En el tema de ruidos también el tema técnico es muy rico respecto de ello. Y pues para poder determinar hasta los tipos de ruido, o sea, son temas técnicos, como les digo, tanto en aire, en agua, igual también en suelo, para poder, creo yo, determinar efectivamente esos nexos causales, ¿no? Entonces creo que todavía en el tema de Perú no ha habido una gran conexión respecto a la parte técnica de degradación ambiental con la normativa ambiental. Entonces, creo que todavía nos falta mucha investigación respecto de estos temas que han puesto en manifiesto tanto Catherine como Erika respecto de qué está pasando con los ECAs. ¿Se incumple o no se incumple el ECA? ¿Hay daño ambiental o no hay daño ambiental? ¿Puedo sancionar o no puedo sancionar? ¿Qué metodología o la tenemos clara respecto a determinar el nexo causal? O sea, creo yo que ahora en el 2021 en el país, en Perú, y debería darse muchísimos talleres respecto a ello, deberíamos tener claro ya poder hallar estos nexos causales de identificación de justamente nexos causales para poder determinar el incumplimiento o no de los ECAs. Sí, Bruno, adelante. Muchas gracias, profesor, y también agradecemos a Erika y Yesenia por su pregunta. Y bueno, ya estamos un poquito también con la hora y vamos a ir. Le agradecemos de verdad, de todo corazón, por parte de la familia del Instituto de Educación Ambiental y le queremos dar un reconocimiento. ¿Me permite, por favor, compartir la pantalla? A nombre del Instituto de Educación Ambiental y de los embajadores ambientales que se encuentran presentes, le queremos dar este certificado de reconocimiento a usted, Magister Jorge Rolando Llanos García, por su destacada participación en calidad de expositor en las jornadas talleres virtuales sábados ambientales del Instituto de Educación Ambiental, IEA, con el tema presentado el día de hoy, Introducción a la Fiscalización Ambiental. Lima, Perú, 6 de marzo del 2021, y firma nuestro gerente general, el ingeniero Frank Martínez Linares. Nuevamente, muchas gracias, profesor, por estar el día de hoy y por haber hecho esta noche muy enriquecedora para todos nosotros. Y esperamos contar con su participación de aquí en un futuro cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno, y muchísimas gracias a todo el equipo organizador de IEA, del Instituto de Educación Ambiental. Gracias por la oportunidad, agradezco de verdad infinitamente la invitación y por favor hacerles un último aviso del tema de la pandemia. Por favor, a cuidarnos mucho y por favor a seguir con el tema de las reglas sanitarias para salir todos juntos adelante de esto. ¿Sí? Chicos, cuídense, un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos.